Entonces, de la última sesión lo que yo les había dicho es que ya tienen todos los componentes para realizar cualquier aplicación Enterprise. Entonces, estas últimas dos sesiones van a ser, por decirlo así, tópicos avanzados de Angular. El día de hoy vamos a discutir cómo utilizar módulos externos y cómo resolver un tema que probablemente ya están padeciendo, que es qué pasa si la aplicación Angular se hace muy grande. Ya definimos una mejor arquitectura, entonces la vamos a evaluar nuevamente para que se recuerden cómo estaba estructurada y luego les voy a mostrar por qué se utiliza mucho la disciplina de lazy loading y por qué es que es vital que aprendan a utilizarla. Entonces vamos a utilizar un poco de promesas, un poco de encadenamiento de procesos y vamos a utilizar un router basado en estados, ya no basado en URLs. Entonces hoy es más código que explicación, pero por cualquier cosa igual me detienen, me dicen no entiendo esto o esto y aquello, y pues lo vamos discutiendo entre todos. ¿Quedamos claros? Ok, entonces me avisan cuando ya estén todos en el commit. Buenas tardes. Gracias. ¿Solo le cargo el marcador? Ah, no ha venido el señor. No. Ya lo entregué yo, pero voy a ir a el cafecito allá. Gracias. Para los que acaban de venir, aquí hay estampitas. Bueno, el tema que vamos a revisar el día de hoy es módulos externos. Entonces, una vez que se ubican ya en el commit, vamos a hacer NetBeans. Y quiero que vean lo siguiente. Esta lo que yo tengo acá es la arquitectura final y correcta de las páginas que hemos estado creando durante toda esta parte del curso. Entonces, ¿cuál fue la organización final a la que llegamos luego de enfrentar varios problemas y luego de trabajar con diferentes formas de implementar distintos módulos? La forma que utilizamos es la siguiente. Primero que todo, nosotros separamos la aplicación que nosotros programamos como Angular en su propio folder. Y posteriormente, dependiendo cuál iba a ser la necesidad, íbamos a tener uno o varios módulos. En este caso, ¿cuántos módulos creen que tengo? ¿En dónde ven los módulos? Module.js dentro de public y de una forma de programación lógica lo hacen a nivel jerárquico. Entonces, si yo abro app.js, de acuerdo al código que tengo aquí, ¿cuál es el módulo principal? MP-app. Entonces, este va a ser el metamódulo que define su aplicación y su metamódulo a nivel global puede depender de todos los recursos que ustedes vayan a necesitar. ¿De qué módulos depende MP-app en este momento? Resource y OC Lazy Load. Ok, entonces si nos vamos hacia public, dentro de la jerarquía, public sería un submódulo dentro de MP-app. ¿Y cuáles son sus dependencias? UI Router y NG Resource. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Si no lo hacen con cuidado, les puede pasar lo que a mí me pasó acá, que están declarando los módulos y las dependencias en todas partes. Entonces, por regla general, si su módulo hijo va a depender de un módulo en específico, declárenlo ahí. Si quieren que la dependencia sea para todos los módulos dentro del metamódulo, es mejor que utilicen la jerarquía y lo ubiquen dentro de app. Entonces, esta nueva configuración va a tener un módulo adicional. No sé si lo logran identificar ahí. De entre todos los módulos que hemos venido trabajando hay uno nuevo.
Exacto, el módulo UI Router. Entonces lo que vamos a discutir el día de hoy es cómo utilizar módulos de terceros. Vamos a los slides. Ok. Entonces, una de las cosas que hizo popular a Angular no es que, digámoslo así, ordena el código. Lo que en realidad hizo muy popular a Angular fue que hay mucha gente que está extendiendo el framework y cada día hay nueva gente programando más módulos. Así como hay nuevos módulos, pues también los módulos nacen, crecen y mueren muy rápido, pero hay módulos que durante toda la historia del framework, que son aproximadamente 4 años, ha creado frameworks y módulos que son así como referencia, que son módulos que mucha gente ha estado utilizando, tienen una buena masa crítica de usuarios, vamos a cargarlos acá, y los pueden integrar en sus proyectos. Entonces, hay una regla cuando uno empieza a programar en Java que le dicen, generalmente en Java no inventen el agua azucarada, ya hay alguien que tiene programado algo por ustedes. La misma regla aplica para JavaScript. Cuando crean que algo es complicado, probablemente alguien más lo resolvió. Quieren hacer un control que se vea en un árbol, ya existe. Quieren hacer que su aplicación se vea como Bootstrap, ya existe. Quieren que se vea como Material Design y controles de Material Design, probablemente ya existe. El tema es que todos se utilizan igual y tienen que aprender a integrarlos dentro de su proyecto. Entonces vamos a conocer algunas reglas. Acá, por ejemplo, yo tengo una URL de Quora y este Angular Modules es un índice no oficial de los módulos que más descarga la gente de Internet. Entonces, el módulo número 1 y por excelencia que más descarga la gente es un módulo para cargar archivos hacia el servidor. ¿Por qué? Generalmente es algo difícil. Cargar un archivo al servidor es algo que lleva mucho tiempo independientemente del lenguaje que lo hagan y hay alguien que ya resolvió el problema. El segundo es uno bien popular que se llama Angular UI, que es un módulo que tiene componentes de Bootstrap listos para que ustedes los utilicen dentro de todo el ciclo de Angular. El tercero es más o menos el mismo, solo que es una versión viejita. El cuarto módulo es un módulo bastante simple, pero sirve para hacer sus aplicaciones multidioma. Entonces pueden entregarlas en inglés, español, el idioma que ustedes quieran. Y el quinto módulo, que es el que vamos a probar el día de hoy, es UI Router. En el tema que cuando nosotros diseñamos las rutas utilizando la Angular Route, se dieron cuenta que cuando programamos el link, tenemos que poner bien explícito hacia qué página tenemos que ir. Y eso no siempre es conveniente. ¿Por qué? A veces ustedes quieren cambiar la URL y cuando quieren cambiar la URL, eso va a afectar a todas las URLs existentes y tienen que ir a buscar en todo el texto, esperar 2-3 minutos a que termine de buscar y no pueden personalizar los enlaces. Segundo, los websites no se organizan como una serie de links, sino suelen ser jerárquicos, especialmente las aplicaciones. Entonces, UI Router, gracias, les va a permitir organizar de forma jerárquica su código. En lugar de utilizar enlaces, lo que les va a ofrecer es una máquina de estados, donde pueden ir de un estado hacia otro y ese estado puede tener subestados para que puedan navegar. ¿Por qué es popular? Le da flexibilidad al software y en el momento que ustedes dicen yo ya no quiero que se llame políticas, sino búsqueda políticas, lo cambian en un solo punto y eso se propaga en todo el software por la forma en la que se programa. Entonces, ustedes ya están utilizando UI Router, si no me equivoco. ¿Cómo les ha ido con el router? ¿Qué ventajas le darías? Pues que puedo saltar, digamos, entre estados rápido, puedo mandar objetos entre estados, puedo personalizar code params en las rutas. Okay. Entonces, hoy vamos a ver cómo integrar módulos externos. Entonces, algunos módulos externos que son populares, que tengo por acá, sería por ejemplo, UI Router es uno de los módulos más populares en cualquier programa en Angular, van a ver que la gente siempre intenta integrar UI Router. ¿Por qué? Es más natural navegar con una máquina de estados que utilizando links. Angular Bootstrap también es muy popular y su competencia es Angular Material. ¿Cuál es la diferencia? Este se ve con las guías de diseño de Google y este con las guías de diseño de Twitter. Hacen que su software se vea como Twitter o como Google. En este caso hemos usado un Bootstrap bastante simple, pero este paquete tiene nuevos componentes. Entonces, el día de hoy lo que les voy a mostrar es a integrar dos nuevos componentes. Cómo utilizar un ruteador y aparte de eso utilizar un módulo para que haga carga dinámica de sus archivos. Y vamos a examinar
cuál es el proceso de lazy loading. Entonces, el único requisito, además de descargar la biblioteca, que la biblioteca sea compatible con su versión de Angular, es que nunca se olviden de integrarla dentro de su aplicación o dentro de su submódulo. Generalmente las documentaciones de los módulos de terceros les tienen que decir cuál es el módulo que necesitan integrar, similar a cuando nosotros hicimos nuestros propios módulos. Hicimos un módulo para todas las páginas consideradas públicas e hicimos un módulo donde están todas las directivas que fuimos programando y que se están utilizando dentro de las páginas. Tienen un área privada, probablemente necesiten un tercer módulo, van a separar por funciones 4, 5, 6, 7, 8 módulos. Los módulos que ustedes programen no son muy diferentes a los módulos de terceros. Estos terceros también por obligación tienen que decirles a ustedes cuál va a ser el nombre. Acá, por ejemplo, yo estoy integrando un módulo que, si bien es cierto, fue creado por los mismos creadores de Angular, no es parte de la biblioteca como tal. Por lo tanto, necesitan integrarlo dentro del software para poderlo utilizar. El error más común cuando uno baja una biblioteca en Angular es ponerla en el index, ponerse a programar y se les olvida integrarla dentro del software y ahí empieza a lanzar un montón de excepciones. ¿Por qué se los digo que es el más común? Porque es el que a mí más me ha pasado. Me pongo a programar, empiezo a ver por qué no funciona el módulo y cuando me recuerdo simplemente se me olvidó integrarlo dentro de mi software. Entonces recuerden, primero verifiquen cuál es el nombre del módulo, verifiquen si es compatible con su versión de Angular, porque generalmente son incompatibles entre versiones pares. Si un módulo les dice que era compatible con Angular 1.4, probablemente ya no sea compatible con 1.6. Si es compatible con 1.2, probablemente ya no lo sea con 1.4. Los números impares pues son bastante seguros porque son la rama de desarrollo, entonces ustedes no los deberían de estar utilizando. ¿Qué versión de Angular están usando ahorita? 1.6. Entonces, por ejemplo, cuando quisieran integrar nuevos módulos, primero tienen que verificar que sean compatibles con 1.6, porque hay un montón de gente que se le ocurre hacer un nuevo módulo y después de 3 meses lo deja tirado. O sea, yo he tenido que cambiar un montón de módulos, incluso reprogramarlos yo, porque agarré proyectos que después de 6, 8 meses se murieron, o la persona ya no le gustaba Angular y se pasó a React. El mundo de JavaScript es muy movido. Entonces, la siguiente sesión les voy a mostrar una herramienta para gestionar dependencias y versiones utilizando JavaScript. Ahorita lo hemos utilizado de forma manual. Entonces, si nosotros vamos hacia NetBeans, en NetBeans vamos a tener dentro de la carpeta lib 2 nuevas bibliotecas. Vamos a tener OC Lazy Loader y vamos a tener Angular UI Router. Son 2 bibliotecas que están fuera del proyecto Angular que alguien más creó y que les pueden ayudar en sus tareas. Entonces, si vamos a los websites de cada uno de estos proyectos, los voy a mostrar. Vamos aquí. Con aquí. Es un poco lento. Ok, entonces este, por ejemplo, no fue Google quien lo creó. Está siendo mantenido por... Aquí no se ve mucho. Vamos a mover esto. Está siendo mantenido por README. ¿Por qué? Probablemente README le encontró algún uso dentro de su software y decidió que valía la pena financiar su desarrollo. Lo tiene disponible para que cualquier persona lo use. Entonces, en el mundo JavaScript, al igual que en Java, es bien común utilizar software open source. De hecho, es como la norma que ustedes antes de escribir algo utilicen un módulo. Aquí, por ejemplo, tengo Angular UI Router. Vamos a ir acá. Y este es parte de un proyecto que se llama Angular UI. ¿Para cuáles tiene routers? Tiene router para AngularJS, para Angular 2 o 4 y para React.js. Porque los principios de navegación aplican en cualquier SPA. Entonces el que vamos a usar es la versión para AngularJS. Ahora bien, les voy a mostrar el código. Una vez que yo integré el módulo publicado por Angular UI, ya puedo utilizar todos sus proveedores, factories y lo que sea que traiga dentro del módulo.
generalmente las bibliotecas de terceros les van a dar su funcionalidad o como directivas o como servicios o como providers que ustedes pueden configurar para su uso. En el caso de UI Router les va a dar este que tengo acá. ¿Qué creen que sea este? Exacto, es un provider, su nombre lo indica. Es un state provider que van a poder configurar para navegar entre estados que ustedes definen. Entonces, cada uno de los estados va a tener una estructura como la que yo tengo acá, donde tenemos un nombre del estado, una definición si es abstracto o no, y ciertos datos que van a existir únicamente en su estado y que pueden leer al momento que navegan en ese estado. Entonces ya no se imaginen las páginas como una serie de directorios, sino como una máquina de estados donde pueden ir de A hacia B, de B hacia C y de C hacia D o E si son estados inferiores. Entonces la regla es la siguiente. Ok, cuando ustedes tenían un router normal, una página web se estructura más o menos así. Tienen un folder y otro folder y otro folder, y si este fuera A, B y C, ustedes encontrarían este en diagonal A, en diagonal B y diagonal C. Y C, a su vez, podría tener otras dos páginas denominadas 1 y 2, por lo tanto estaría en diagonal C, diagonal 1, diagonal C, diagonal 2. Los ruteadores para páginas de tipo SPA como Angular o React representan esto como una máquina de estados. Una máquina más o menos así, donde tienen A, B, C, y desde A pueden ir hacia B, desde B hacia A, o desde C hacia A, y pueden navegar en cualquiera de los estados. ¿Para qué se utiliza un estado? Porque este estado va a tener algunas características como propiedades y dependencias. Entonces la regla es que si se establecen propiedades y dependencias para un estado padre, todas esas propiedades y dependencias van a ser conservadas para los estados hijos. ¿Cuáles serían los estados hijos acá? 1 y 2 serían estados hijos de C. Entonces, todas las propiedades que yo establezca para la máquina de estados en C van a aplicar también para el estado 1 y para el estado 2. ¿Por qué? Hoy les voy a mostrar un ejemplo muy simple, que es que yo aplico un título al estado padre y se va a aplicar en los estados hijos, pero cualquier propiedad que ustedes definan va a ser parte de la URL. Entonces, ¿cuál es la propiedad más común? La dirección que se va a ver en el navegador. Entonces ya no establecen de forma estática cuál es la URL hacia la cual van a navegar, sino que de forma dinámica establecen una URL dentro de un estado y la pueden cambiar cuando se les dé la gana. Entonces vamos a ver la programación del estado. Ok, bueno, estábamos en que vamos a utilizar un ruteador basado en estados. Entonces, lo que ustedes me acaban de decir estaba correcto. En este momento vamos a tener un estado padre, que es el estado public, y vamos a tener un estado hijo, que este estado hijo es public demo. ¿Cómo saben que tiene jerarquía? Generalmente está separada por un punto. Entonces, todas aquellas propiedades que ustedes apliquen a public van a propagarse hacia todos los hijos. Y el router ahora va a trabajar a nivel de navegación por estados. Entonces, ¿cuáles son las partes importantes? Primero, la URL en este momento ya no es definitiva, sino que únicamente es una propiedad del estado. Cuando ustedes naveguen y utilicen enlaces dentro de su aplicación, van a utilizarla refiriéndose no a la URL, sino a los estados, para que en cualquier momento puedan cambiar esa URL y ya no se llame raíz, sino que se llame demo, se llame panchito o lo que ustedes quieran, y eso afecte directamente a todo el software. Entonces ya programan a través de estado. Segundo, a sus estados les pueden establecer propiedades que pueden leer dentro de las transiciones o dentro de las directivas que están utilizando ese estado. Entonces, cuando se dispara una transición de un estado A a un estado B,
todas estas propiedades se vuelven a escribir y las directivas vuelven a procesar su flujo para reflejar los cambios. Ahorita vamos a ver cómo. Y posteriormente tenemos un concepto de vistas. Entonces, un estado por fuerza no tiene que tener una vista, pero si quieren que tenga una vista y quieren que tenga un controlador, lo tienen que especificar a nivel del estado y cada uno de los estados puede tener más de una vista. Entonces, no sé si recuerdan el primer ejemplo, donde nosotros teníamos secciones de código y cada sección de código tenía diferente controlador. Eso sí se puede utilizar con un router, pero con el router anterior no se podía utilizar. En el router por defecto es una página, un controlador, una página, un controlador. Acá ustedes pueden establecer secciones de código donde le dicen cuál va a ser su controlador y en dónde va a estar ubicado el template o la porción de código que se ubica en ese controlador. Entonces, si abren index en este momento, van a notar que hay una parte cambiada. Entonces, en lugar de utilizar ngView, ahora estoy utilizando UIView y de una vez establezco cuál va a ser el identificador de esta vista. Entonces, si recuerdan con ngView, ustedes venían y cada vez que navegaban esa porción de código o esa directiva era reemplazada por el template. Aquí el principio es el mismo. Cuando cambien de estado, pueden tener 1, 2, 3, 4, 5, n porciones de código que van a ser reemplazadas al momento de que lleguen a ese estado. ¿Esto en qué commit está? Avancé al siguiente. Aquí. Vamos a hacer el checkout. 13.2.6 a 23. ¿13.2? 6A 23. Entonces, noten que en el index lo único que cambié es lo siguiente. Acá. Dentro del index, lo primero que nosotros hacemos es importar las bibliotecas. Y entre estas bibliotecas que han sido importadas, yo ya tengo un ruteador diferente. Posteriormente, y como yo necesito una porción de código que vaya a ser reemplazada por mis templates al momento que navego, utilicé un div y de una vez establecí un identificador para la vista. Entonces yo le coloqué root at application. Le pueden colocar el identificador que quieren. Generalmente en los tutoriales los van a encontrar así, porque pueden hacer incluso vistas anidadas, vistas dentro de vistas. Entonces la gente suele identificarlas de esta forma. Es la vista raíz dentro de su aplicación. Entonces, al momento que se programa el módulo, en la fase de configuración, yo estoy configurando, valga la redundancia, el state provider. Y en este momento, en este commit está simplificado. ¿Cuántos estados ven ahí? 2. ¿Cuáles serían estos estados? Exacto, sería demo y demo directives. ¿Cuáles son las propiedades que aplican a cada uno de estos dos estados? Cada uno tiene su propio título. La URL es diferente dependiendo del estado. Y el controlador y las vistas. Ahora bien, en este momento ya identificamos que van a ser dos estados. Nótese que estoy mencionando estado y no URL. El estado denominado como demo y el estado denominado como demo directives. No es muy diferente de todos los providers que hemos configurado previamente. ¿Por qué? Lo inyecté en la fase de configuración para que esté listo dentro de los controladores
y en el momento que lo inyecto puedo utilizar el método state para definir varios estados. De hecho, estos states se pueden encadenar. Cada vez que utilizan un state vuelven a obtener el provider. Yo los separo porque me parece más elegante, pero si quieren conectarlos, así como hicimos con las promesas, pueden hacerlo perfectamente. Ok, entonces, de acuerdo a este template que yo tengo acá, o a esta implementación del módulo, ¿cómo se navega utilizando los estados? Veamos el HTML. Entonces, en el HTML, en lugar de utilizar ngRef, ahora estoy utilizando UI sref. Y en lugar de utilizar una ruta absoluta con diagonal, hashbang y demás, yo ya solo estoy diciendo hacia cuál estado exacto voy a navegar. Entonces, no importando cuál sea la URL definitiva que yo establezca, mis links no se van a quebrar porque están referenciando al estado. Entonces, vamos a hacer una prueba. En este momento necesito que este commit lo desplieguen y probemos navegar. Sí, este UISREF ya es de la librería. Recuerden lo que les dije, cada módulo de terceros a veces incluye directivas, a veces providers, a veces incluye todo. Este particularmente utiliza muchas directivas y un proveedor para configurar rutas. Sí. Creo que está ejecutando. Entonces, en esencia, en este momento solo van a funcionar demo y demo directives. Promesas y posts todavía no funcionan porque los estados no existen. Entonces, noten que cuando yo navego a demo directives, de acuerdo al maquetado, la URL que se establece es la URL que yo había definido en mi estado, que era demo-directives. ¿Qué pasa si no estoy contento con la URL? No tengo que reprogramar todos los links, solo lo cambio en el módulo. Supongamos que ya no quiero que lleve guión medio. Entonces me voy a demo, voy a recargar mi website. Ya se murió. Me voy a demo directives. Entonces dense cuenta que la URL ya cambió. No tuve que manipular el link trabaja sobre el estado y el estado de una vez me llevó a una representación que ya no tiene el guión de en medio. Entonces a mí primordialmente me gustó porque podía hacer esto. No dependía de estar codificando todos los links dentro del código. Era más desde el punto de vista de programador. Estoy haciendo una transición desde el estado A hacia el estado B o desde el estado B de regreso al estado A. Entonces, demo directives. Y así es como harían las transiciones. ¿Qué necesito que hagan en este momento? Hagan un tercer estado para las promesas. La implementación del código ya está.
El resultado final es este. Yo puedo navegar de demo a promesas y también a directivas. Y en el maquetado del HTML únicamente utilicé UI sref. Entonces ya no navego hacia la URL, sino navego al estado definido dentro del router. Entonces gané flexibilidad al momento de utilizar la aplicación. La search. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama el controlador de las promesas? ¿Te acomoda? Ya, pero Cargando el navegador. sí, Ahí la compro. es que está, ¿sabes? Como que alguien desconectaron mi cable porque ¿Ah, ya? otra vez, la vez pasada no me pude conectar y al otro día que llegamos no estaba puesto mi cable arriba. No se negra. Ahí está bien. Y es que ya estaba bien lento. Y hoy me traje lo de Nicky y dije, pues sí, voy a probar tal vez si era lo mismo. Que sí, pude más rápido por el acceso remoto que por el link como algo lento el internet. Ajá. Ajá. Ese es el nombre del controlador. SMR, Search Post Controller. Ahí por eso es que generalmente le pongo el mismo nombre al archivo y al controlador. Entonces, en determinado momento tienen que crear su estándar de, ya sabes que si es un maestro de detalle va a haber un search, un new y un edit que se llama igual. Y ponete, si cambias la URL, no cambias el link en el HTML, se cambia solito. El título del module que tenías abierto era de esa. En public. Ajá. pero con un limitador, no con ngrok, no con ngrok. Una pregunta, Víctor. Ajá. Solo con que en la propiedad directa vaya el título, ya debería cambiar el link. No, No va. ahorita les voy a enseñar Hay cómo. un truquito ahí. Ajá. Y fui a ver el index y estaba nada más quemado, entonces dije, aquí. Sí, ok, en este momento si te das cuenta ya cambia. El tema es que yo no lo hice ahí. Entonces, aquí Jason hizo una pregunta interesante porque es que el título cambia. Eso es lo siguiente que les voy a enseñar. Ahorita yo solo estoy estableciendo la propiedad al momento de hacer la transición hacia el estado. Aún no la estoy utilizando. Pero en esta implementación ya la había programado, entonces ya no. Ese es el voy a copiarle. Si te compito, cuando te da, cuando da el creador.
mira, funciona. Estoy esperando que termine. Habría que ponerle el nombre de aquí, es el nombre de enlace que está en el index HTML. La idea es que podamos agarrar cerrado. Ajá. ¿Dónde está? Ajá. Mira cuál es el nombre del estado en el HTML. Ujú. Entonces hay que copiar uno nuevo. Sí, uno no. Entonces es un estado completamente nuevo. Ujú. Ahí salió algún error en la terminal, hay que ver cuál es. Ajá, porque cuando salen los templates de Angular, algo pasó. Ajá. Eso también es un tip, que cuando vean que los placeholders los renderiza directo el HTML, no pasó por Angular, algo salió mal, entonces se mira. En Promises Control entra. No, es el directorio. Ajá. Porque necesitas que al momento que caigas en ese estado y se cargue esta página, haga algo, y ese algo está en el controlador. Ujú. Dale clic. Listo. Ok, entonces, ahora les pregunto a ustedes, la mayoría ya lo implementó, ¿qué ventajas le ven a este método? ¿O qué desventajas en todo caso? A mí particularmente me gusta mucho lo de los links. El tema es que puedo establecer propiedades que aplican y puedo suponer que cada estado va a tener esa propiedad. Entonces, si ya notaron, la página tiene algo diferente. Cada vez que cambio de estado, el título en el navegador cambia. Voy a cerrar los otros para que vean el título completo. No sabía si ese era su lema, pero me lo inventé. Así, demo, diagonal, MP, ciencia, verdad y justicia. Alguna vez lo vi. Si me cambio de página, dice Demo Directives, MP, Ciencia, Verdad y Justicia. Y si me cambio de página, Promesas, Demo Promesas, MP. Entonces, si yo, por ejemplo, cambio la propiedad en Promesas, no se va a llamar Demo, sino solo Promesas.
de una vez cambió el título. Entonces puedo aplicar ese tipo de propiedades por estado. Entonces, ¿qué creen que estoy haciendo para manipular el DOM y alterar el título? Exacto, con una directiva yo manipulo el DOM. Entonces, al momento en el cual yo hago una transición de estados, mi directiva está disparando una actualización y hago esa actualización basado en la información que yo le coloqué al estado. Entonces les voy a mostrar cuál es la directiva. Si van hacia el index, van a notar que hay una nueva directiva. ¿Cuál es? Concéntrense en el body. Está de acá. Data Smart Page Title. Esa es una directiva que yo programé. Su único objetivo es cambiar el título dependiendo del estado hacia el cual navegué. ¿Por qué? Se ve bonito. Y cuando uno hace bookmarks de esas páginas, queda bien el título de estas directivas, estas promesas, esta es la funcionalidad maestro, esta es la funcionalidad detalle. Entonces es una directiva que está en casi todos mis proyectos porque me gustó cómo quedó. Por eso la incluí acá por razones nostálgicas. Entonces, si van al código de la directiva, esa está de acuerdo a la estructura que definimos en qué folder debería de estar. Exacto, dentro de app UI y dentro de UI Smart Title Directive. Esa está acá. Ahora bien, ¿cómo programé esta directiva? Lo primero que hice fue que le apliqué una restricción. La restricción ahí básicamente aplica a cualquier cosa. Y voy a aplicar la fase de compilación, que es la que me da la función que altera el DOM. Y dentro de esta función que altera el DOM, pues esta de acá, lo que hice fue programar un listener. Generalmente cuando usan bibliotecas avanzadas, cada vez que ustedes hacen una transición de estado, que manipulan un elemento, que hacen algo similar a cómo funcionaban los watches, aquí pueden hacer funciones de broadcast. Las bibliotecas grandes y populares generalmente tienen elementos de broadcast que ustedes pueden capturar y reaccionar ante esos elementos. Entonces, cada vez que se da una transición desde un estado A hacia un estado B en el router, se da una señal de broadcast que ejecuta todos los listeners que hayan sido previamente programados. Entonces, yo voy a programar un listener para cuando se dé un state change start. Detecté el método. La mayoría de métodos están siempre en la documentación de la biblioteca. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Cuando se dispare un evento change start dentro del root scope, o sea, dentro de toda la aplicación, voy a ejecutar mi directiva que en este momento nombré como listener. Y la documentación del UI me dice que va a tener por lo menos estos 4 elementos. Desde qué estado viene, cuáles son los parámetros que se enviaron originalmente, hacia qué estado va. Entonces, una vez que yo tengo la información, hice un título simple que se llama MP Ciencia, Verdad y Justicia, y posteriormente cambié el título y lo concatené con una propiedad que venía dentro del estado. Entonces, identifiquen, aquí está el Data Title, que es exactamente el mismo que yo tengo en el módulo. Data Title. Podría poner cualquier propiedad que a mí se me diera la gana. Entonces, con mi listener, yo estoy interceptando cada vez que realizo la navegación, concateno el título y lo cambio. Entonces, para que jueguen un poco con esto, cambien el orden y ya no coloquen el lema del MP, sino lo que ustedes quieran. Entonces, básicamente van a hacer una modificación simple hacia el broadcast.
Este método, mira, en la documentación lo vio yo. Ajá, Igual los parámetros que podía recibir. ajá. Yo lo uso para el uso vamos, yo le meto un display root que es un arreglo de posiciones, ¿no? Ese es mío, ¿no? Y de repente en todos los estados está, que me sirve básicamente para esto. Estoy poniendo en donde estoy, ¿no? Cada uno tiene donde está. Entonces también podría hacerlo de esa forma para llegar acá, ¿va? Yo creo que en teoría esa propiedad se puede usar para lo que uno vaya queriendo, ¿va? No había hecho nunca un list. Eso, el root scope es el que lo hace, ¿no? Sí, puedes ponerlo entre scope. El tema es que este tiene que ser global porque escucha todos los cambios de estado. ¿Y dónde lo estoy indicando? Hasta arriba, me imagino. La directiva. ¿Sí? ¿No? El root scope, ¿qué? Abrí la directiva. Y siempre te mostró demo MP. Probalo en otro browser. ¿En qué browser lo probaste? En Firefox. Ah. Todas mis tareas he borrado. Las que debía. Todas las que dejé. La cosa es que no se queme la cañonera. Se quedó sin audio. Sí, no he subido todas. Mi culpa. Si cada grabación es como de 6 gigas, ¿cómo tardan en subir? No, la de Git alguien la pasó. Porque vi que tiene un montón de views ahora. La de Git. Bueno, a mí me da igual, pero... Ajá. No. Pero de programación no sé. Podrás decir, hola, soy Tostor. Y ahí Hice un curso de Java para Android. El tema que es en inglés. Mostrame el index. Bajar el body. Está bien. Y en la consola no te saca ningún error. ¿Qué pedazo? Tú ahorita que vas a viajar. Llavecita y consola. Hoy me perdí aquí. Está muerto, güey. Hoy me secuestraron aquí. A mí no me dieron esa idea antes de... Lo hubieras hecho. ¿Lo hubieras hecho? ¿En consola? Ah, ya. Titles. Alguna variable está mal escrita. Pusiste Kairos en lugar de Kairos. Y no morir el...
Ahí te falta la T. Ajá, ahí te falta la T. Compra tu. Ahí dice SATE, Tyler. Ahí, mira, tienes una historia. Y aquí es Tyler sin ese. ¿Y qué es eso es todo lo que señalaste? ¿Pero? Creo que sí me estaba diciendo. ¿Qué diferencia hay estos y estos? Desde donde venís, esta te dice cuál es el estado. Esta te da la información. Esta te dice hasta qué estado vas y esta te da la información que iba hacia ese estado. Los parámetros que se mandaron. O sea, estos son los parámetros desde donde venís. Si pasan ciertos resultados, pues si cambian, pero si ganan, ahorita está Todo preguntas por el daño en inglés. todos empataron. Where is the restroom? No. En Europa casi solo toilets le llaman. Ajá. Sí, pero en Estados Unidos sí restroom. Sí, en Estados Unidos. Es que eres Siempre y cuando El toilet. Mm. Alicia está aquí. yo creo que es mañana. Sí, creo que es mañana. Ya jugaron el día. ¿Ah? Pues ya están calentando. Viste que la luz no llega. Ya se quiere ir. Vos dices que se fue a Portugal, De apoyo, la nena va a estar sentada. Vean esto. Entonces, por si se preguntaban qué es lo que viene en from state y to state, viene toda la información del estado como tal, la que parametrizamos. Viene la URL, los datos, la vista. Pueden navegar a todo lo que está parametrizado dentro del estado, que era la pregunta que vos tenías. Una cantidad de atributos que uno quiera en los estados. Ujú. Bueno, pero dentro de data o. No, esto es from, aquí como ya tengo el listener, tengo mi from y to, e incluso cuando inyectas state params, ahí puedes ver cuál es el estado. Tienes otra opción para saber en qué estado estás. No, pero ese es el from state. Ujú. Bueno, lo puse ahí porque, no sé, se me ocurrió que hice mi lado bonito. Bueno, ¿dudas con esto? Vamos a pasar a otro estado, un estado jerárquico. A ver. Es un identificador que yo coloqué. Sí, o sea, yo generalmente los coloco así porque después cuando empiezo a hacer interfaces gráficas complicadas, pueden existir estados y vistas dentro de otros estados. Entonces así no me pierdo que root, ya sé que es la raíz del proyecto, puedo tener otra componente @ tal cosa para saber que estoy ya dentro del componente y programarlo fácil, pero el identificador es arbitrario, solo es porque lo vi que alguien lo hacía así y me gustó. No. Ok, ¿dudas con este? Si no, avanzamos al siguiente commit. Ya no he dicho nada malo. Ok, el siguiente commit es AE51C0.
Bueno, pasamos a ese. Eso se hace Por lo para menos que eso quede está bien. bien aprendido. Sí, ahora sí no se les olvida Git para nada. ¿Lo vas a usar? Que la cosa bien, las directivas de... Uno sé qué es cero. Esa, AE5, 1CE0. Ok, en este último commit va a regresar a funcionar la página de posts. En el ejercicio anterior no les pedí que lo utilizaran porque necesito enseñarles cómo funciona con un segundo nivel de jerarquía, como lo tengo acá. Entonces, en este primer bloque, lo que yo tengo es el primer nivel, valga la redundancia, donde está public posts. ¿Ven algo extraño en la definición? ¿Qué cosa? No, yo particularmente no veo nada raro, ese es el objetivo. Ok, el tema es que posts es un típico maestro detalle. Un maestro detalle donde el maestro es un listado donde eventualmente podrían buscar por datos, eliminar lo que ustedes quisieran, la típica tabla, y tiene dos subestados, un estado new y un estado edit, similar a lo que había dibujado en el pizarrón. ¿Cómo lo represento? Utilizando UI Router. Con esto de acá, se conservó el public post en los tres estados y agregué un nuevo nivel. ¿Qué significa esto? Public post original tiene una propiedad que es el título, que se llama posts. Entonces el camino largo sería volver a escribir el título dentro de los otros dos, pero recuerden lo que les había dicho originalmente. Las propiedades que existan en el estado padre, a menos que se sobrescriban, también existen en el estado hijo. Entonces yo podría esperar que cuando navegue hacia new y hacia edit, el título siga siendo posts. Y si yo cambio posts, afecte a estos tres estados dentro de la jerarquía. Vamos a probar esto. Por ejemplo, ya no se va a llamar posts, sino los posts. Vamos a hacerlo en Spanglish. Entonces yo debería de esperar que todos los estados dentro de la jerarquía public posts su título vaya a ser los posts. Ahora bien, una vez que yo definí eso, algo que vale la pena también resaltar es que la URL es acumulativa. ¿A qué me refiero con esto? Si la URL del estado original es diagonal posts, yo debería esperar que en los estados hijos la URL se acumule. Por lo tanto, si aquí dice diagonal update, diagonal el ID que venga de parámetro, la URL final va a ser diagonal posts, diagonal update, diagonal, dos puntos, el ID, supongamos un 2, y que la de acá sea diagonal posts, diagonal new, se aglutinaron las URLs. Entonces, ¿por qué? Porque están dentro de una jerarquía y lo más lógico desde el punto de vista de una máquina de estados es que vayan hacia adentro. Entonces, prueben este ejemplo. Veamos si funciona posts. ¿No funcionó? O sea, no se mira la URL. Ay, vamos a ver.
Si no, hay algún error. A mí sí me funciona. Entonces noten que acá cuando estoy con post, nuevo post, la URL se acumuló en la parte de arriba. Y el título es los posts. Independientemente si estoy en nuevo o en el maestro, esa propiedad aplicó a todos los elementos y cuando mi directiva detectó el cambio de estado, lo aplicó. Entonces no tienen que estar programando un montón de propiedades si saben que van a aplicar a un conjunto de páginas. Colóquenlas en la misma directiva. El ejemplo más simple es utilizar un maestro de detalle, pero ya ustedes le van a ir encontrando otros ejemplos. De hecho creo que ya persiste. Vamos a ver. ¿Ah? Es la dirección ¿Qué cosa? del backend la que está mala. Sí. Sí, va. Yo solito me pongo trampas. Esos errores que se vienen cada rato. El tema es que como ya lo tengo isolado, ya saben dónde cambiarlo, solo aquí. Pum. Ya cambió todo el backend. Ahora bien, ¿recuerdan que les pedí que hicieran commits de un backend? ¿El que hicieron la vez anterior? Donde hicieron una nueva entidad, le hicieron un servicio, le hicieron un facade en REST, dentro de la rama Java E, que solo llevaba 2 propiedades, si no me equivoco. Llévenlo aquí. Ya tienen hecho el backend, solo pasen el código aquí y háganle una nueva representación de estados. Ok, recuerden, yo les pedí que hicieran desde una entidad, el EJB, el REST y el HTML, y le dije, guárdenlo en su rama Java E, todavía no lo pierden. Intégrenlo aquí. O sea, ahorita tenían, recuerden que llevamos 2 ramas, una rama Angular y una rama Java EE, donde crearon un backend para una nueva entidad. Esa fue creada con el router anterior. Tomen ese código y colóquenlo aquí. O sea, podemos revisar por qué no funciona el backend. Ah. Bueno, el otro, ese también es factible. Si quieren, pásense al Java EE y agreguen el router. Yo veo más fácil el anterior. O sea, lo que yo quiero ver al final de la tarde es que se esté usando esa página que programaron ustedes solitos utilizando UI routers. Porque ahí sí ya ven todo el ciclo completo. Ya tienen creado el backend. No, ahí no va a funcionar. Pueden utilizar el template, el backend, pero tienen que programar la ruta. Estaba dentro de Java E. Ahí creo que hicieron el commit. Pero solo quedó con mi local. Ajá. Doris, por ejemplo, no lo perdió. El proyecto está abierto, ¿ah? Levantarlo por internet. El 4 era. No.
No, es que las ramas donde trabajaron la sesión anterior es Java E. Y por eso les pedí que hicieran el commit exacto de la clase del automóvil. Entonces lo mejor es de que el que tenemos actualmente integremos el otro código, ¿no? Ambos caminos funcionan. Es más fácil integrar este en la otra. Este en el de nosotros. Sí, es más fácil ese. Ajá. Obviamente cuando le hagan el merge les va a dar un conflicto porque hay muchos cambios. Pero ya saben resolver conflictos. Que esto es lo que van a enfrentar en su día a día. O sea, aquí esto es un poco más trivial de lo que les va a tocar. Pero entonces, ¿qué si le dan Simers? ¿Cómo es? Java E se llamaba. Así se llamaba, Java E. Este es el anterior, ¿no? No, ¿cómo se llamaba la O sea, Este es el Java E. ahí- ¿A dónde? Master. o sea, al inicio del curso nosotros estuvimos en máster. Y a partir del momento que usamos Angular, se creó una nueva rama. Luego de esta rama, se creó una que se llama Java EE, que es la que ya tiene backend. Para ver las ramas. Graph. Grid branch se ve lista de ramas. Sí, pues. Ujú. Entonces ahorita tienen que tener dos ramas, una rama Java EE y una rama Angular y Master que se quedó atrás. El tema es que en la sesión anterior yo les pedí que acá agregaran un nuevo feature. Entonces para todos este es un feature local que fue el del automóvil. Y Angular ya siguió. Lleva como 3 o 4 commits más y en este punto ya utiliza UI Router. Entonces tienen dos opciones, o integran UI Router en su local o integran su local dentro de UI Router. ¿Sí encontraste tu commit? Yo no lo encontré. A ver, les voy a mostrar el último commit. Si tienen más que ese, probablemente sí sea su commit. Vamos a ver. Ok, mi último commit, o sea, del repo de referencia, es habilitando Eclipse y agregando implementación funcional en Java E. Víctor, fíjate que a mí no me guardó mi... O sea, ¿te acuerdas que no me guardaba? Ajá. O sea, yo no lo hice soldado, pero ¿verdad? Sí, siempre, si recursos humanos se llaman eso. No es el dirección como el otro. ¿Cuál fue el último que él dice? ¿Cuál es el último? Ay, Dios. No lo está tostando. Le tengo que quitar hasta acá abajo. Ahí. Sí, ahí. Está. Dale consola. No, consola. Ujú. Eso fue lo que tú me diste como. ¿Consola? No encuentro el backend. Cuenta el backend. Ujú. Ya mandemos esto. Sí, porque si te das en red debería darte un 404.
No, XHR. Dale, guardar. Ah, sí lo encontró. No, entonces sí está creado. Autos. Ahí, ¿ves? Pero no pierde esos dos. Bueno, eso debe ser por mismatch en los nombres, pero... O sea, persistencia y todo está funcionando. ¿Puede integrarlo, sí? No me contento. Ok. Ya. Por eso es que no los encuentra y no hace el insert. Git log menos one line. ¿Dónde era que dijiste que nos teníamos que acordar? Que siempre era el error En esto, en este. que se les coloca en la biblioteca, pero se les olvida colocarla como módulo. A ver. No, es que yo sí me acuerdo que le di commit a mi práctica, le dejé Ahí sí bueno, ahí la cosa sería checkout a Java E. Sí, pero no me sale en los estos. Aquí tendrá que salir. Sí, ahí tendría que salir. Consola siempre para ver qué está pasando. MPP, el módulo MPP app no está disponible. Entonces ahorita voy a aprovechar a terminarlo. Ok, entonces aquí pueden haber tres situaciones. Si encontraron su backend, si lo encontraron pero no lo habían terminado. Yo sí lo terminé y no lo encontré. Si lo terminó y no lo encontró. Ya le funcionó, ya terminó. No lo encuentra. Pero tú sí dijiste que es el proyecto anterior y que habíamos terminado. No, el merge no me funcionó. Yo para ver cómo lo ves. Merge ni siquiera ¿Sí le hiciste el merge? No han hecho el merge. Es que yo no estoy haciendo. O sea, no había que programarlo. No, solo es hacer el integral. Se puede hacer merge, o sea. Es que con el merge sí como van a salir un montón de errores. Pero O sea, tú solo copiaste el código y... yo lo estoy integrando patitas. Yo no vine a las primeras veces. Pero es que yo lo tengo en el mismo proyecto, tú lo tenés en otro proyecto. Pero yo sí me acuerdo que le di el A. O te cambiaban el... Tenemos una compañerita de la visita. O sea, yo en el mismo proyecto tengo las diferentes versiones. Tú tienes otro proyecto abierto. Ahorita ya va esto. Estás en el mismo que el mío. ¿No? Tenés el tuyo. Es que a mí lo que me Ah, ese integral. lo que no me había funcionado. Ese integralo. Me pasa esto y aquí. En cualquiera de las dos direcciones se puede. ¿Cómo le diste que no? Ok, ya lo encontró, no apareció, ya lo encontró, ya lo encontró, ya lo encontró, ya lo encontró.
Entonces, en el caso de ustedes, ¿no lo habías hecho? Sí, porque no viniste y... Yo ahorita cuando vinimos de la publicidad tenía ahorita y cuando le dijo. Esta vez era porque era demasiados cambios. Pero esa, porque esta desapareció ahorita. Esta no existía en este. Oh, esperen, esta es la de hoy. Esta no existía en ese entonces. No, no existía. Esa de Es que el de hoy ya está creado en la arquitectura ordenada. O sea, hoy el reto ya está programado, pero tiene que integrarlo, ¿no? Si me lo he hecho, me lo he hecho. ¿Sí estaba? Le tuve que dar un puy, no sé por qué. Entonces, en tu caso sí lo había subido, pero no estaba en las ramas locales, por alguna razón. Bueno, ya lo encontró. Ahora lo integramos. Ajá, o sea, tienen que hacer que ese CRUD funcione con UV Router. O sea, pueden intentar hacer merge. Pues. Ujú. Yo recomiendo que te quedes en la de Angular y hagas merge desde la otra. Ujú. No apareció, güey. Él hizo un match y... O sea, ¿qué querrá decir todo esto? Que voy a delete y que voy a agregar. Líneas agregadas y Pero no eliminadas. hay nada de conflictos, ¿verdad? ¿O sí? ¿No? No hice nada de conflicto, no he estado... No, el tema es que vos integraste desde Java EE y jalaste Angular. Ah, eso es al revés. Ahí podría funcionar, pues sí tienes que revisar la aplicación. Pero sería... O sea, ahorita desplegar y mira qué pasa. Lo peor que puede pasar es que no funcione. Pero no terminó nada. Salvamos el bajón de luz. Es que recuerden que ambos partieron de un punto común. El tema es que Java EE partió de un punto donde teníamos la arquitectura desordenada. Mientras que Angular siguió y con el pasar del tiempo lo fuimos ordenando. Aquí se quedó ese CRUD y este siguió hasta algo bien ordenado. Entonces, pueden o integrar de aquí para acá o de aquí para acá. Cualquiera de los dos al final va a funcionar si está bien integrado. Yo me colocaría en Angular y desde ahí integraría Java EE. Eso haría yo porque es más fácil. En tu caso lo hiciste al revés, pero igual debería funcionar. Ya tienen conflictos. Vamos a ver. Yo voy a llevar el mío a Angular. Me pasé a Angular y me vi Merge, donde y ahí Bueno, entonces ahí es Git status. Estos son los que con conflicto. Ajá. ¿Cómo refrescar? Hay que abrirlos en NetBeans. Por ejemplo, el que dice deleted BIOS probablemente fue borrado en mi rama. Entonces, yo efectivamente lo borré porque ya no iba a servir. Ajá. Pero en este momento yo no lo borraría porque ahí está la información de la ruta donde está el carro. Entonces, esta integración sí va a ser manual. Ajá, en rojo es cuando... Ajá, entonces hay dos opciones. Si abren el archivo, hasta abajo, clic derecho, Git, Resolve Conflicts. Ajá, entonces ahí ya lo mantuvo. Ahora es nuevo. Ajá, ahora es nuevo y le puede subir de referencia. En el caso de Index, lo que va a pasar es que le va a poner eso.
Ajá. Entonces, en el resolver conflictos se puede ver de forma interactiva qué cambió y qué no. Solo está tabulado. Ajá. Hay más bibliotecas, hay más texto. Yo dejaría el último. Ah, no, espérame. Ya me digo otro, ¿no? Le pueden mandar a aceptar a ambas, ¿no? Y de ahí quitarlo. Ajá. El tema es que cuando uno le da a aceptar a ambas, después ya no se acuerda qué había y qué no. Ajá, o sea, eso sí háganlo despacio. El tema es que esto les va a pasar cada vez que estén integrando código. En Subversion también les debería estar pasando. Aquí es casi igual. ¿Qué puede haber pasado porque se perdió? Seguro que le comí. Ok. Ya perdí la gente. Ya perdí la gente. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? ¿Tú vas a perder? Denle git log, one line y graph. Log, one line Pues es que si no se lo merecen, no se lo merecen. y graph para que haga el arbolito. Porvísimos. Yo también por la próxima oportunidad de ser campeón mundial y me comienzas a tu selección que tiene. Guión, guión. Ujú. Ahí todavía no están integrados. No, ahí todavía no están integrados. En mi caso, Ah, ok, pausa. A ver, primero Marco. yo lo que hice fue en la premura, la vez pasada agarré el repositorio, la carpeta, la copié y la pegué en otro lado y hice copia. Y así seguí trabajando ahora tengo que volver eso un branch y hacer el merge, ¿no? Entonces, bueno, antes de que se me olvide, entonces necesito que para la próxima sesión tengan esto, porque ya lo vamos a integrar de forma dinámica. O sea, voy a agregar una segunda biblioteca que ya carga de forma dinámica los componentes, porque ahorita es todo estático en index. Pero ¿Otro feature ahí o usamos eh, el integrado? No, le hacemos un comito sí, un nuevo branch del integrado. del integrado. Ahí está corriendo. Tendría que funcionar tu lógica de cuando guardas esas Promesas y post ya funciona, solo integra el de los carros. Pero tu merge sí salió bien. Pero yo no sé cómo saber que no está integrado. Porque cuando está integrado sale el arbolito. Acá. Abajo. Asasí como es. Vaya, pero hablemos cuando yo le di aquí merge, Desde origen. porque si yo puse al principio acá git merge ya, Ajá. pero me dice Y git branch. ya va git Todos los escritos hasta arriba. branch ya va No, git branch, lo que sea. no llego, adiós. Una vez me dio conflictos. Ah, por ejemplo, Doris ya integró. Pero me dieron conflictos. Ajá. A ver, primero sería que tú le dieras git checkout Java E y luego git pull para que esté todo en línea. Pero me dieron conflicto, pero ya integré, digamos. Esta versión, la de hoy, en esta. Va, pero ahora le di un git pull y ahí está todo bien. Ujú. Va, voy a ver. Que eso es lo que. Bueno. Porque me dieron conflicto, mira. Sí, en su casa va más adelante. Va, ok. Ahora vamos a ver con git log one line cuál es el último commit.
La cosa aquí es que el último commit de esa rama sigue siendo el mío. Y ese ya está integrado en Angular, por eso no mostró nada nuevo. Por eso no pasó lo que pasó ahorita con Doris. O sea que mis cambios no se fueron ahí. Porque ese enable, el de habilitar Eclipse, ese sí lo hice yo, porque también yo lo tengo en mi repo. O sea que me faltan todos los que tendré. Ajá. Por ejemplo, Doris, si quiere veamos su GitLog para compararlo con el de Alicia. Pero entonces podría poner yo un GitLab para ver qué me sale, porque puede ser que mis cambios estén ahí. Ajá. GitLab, ¿eh? Ajá. Por ejemplo, el de Doris. No. No, ahí no va a estar ese. Ahí no va a estar el del carro. Ajá, esa es una cosa. A ver, no está en el carro. No, ese es el mío. ¿Y se le da el lab o algo, o eso ahorita? ¿Ya terminó? No sé. Ahorita ya supuestamente resolví todos los conflictos. ¿No? Ay, pero corriéndolo. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Cómo que tú? O sea, primero probar que corra. ¿En tu casa? Ajá. Sí, que si no te va a empezar a dar error que no encuentro un script. Ahí algún error dio porque no cargó la página. No es cierto. Es que a mí los cambios me lo hizo en Java, ¿eh? O sea, integró desde Angular hacia Java, Porque este proyecto donde los conflictos es el de Java, ¿eh? Ah, bueno, es que ahí sí te debería dar conflicto. Es que el tema es el siguiente. Yo en determinado momento hice Java EE, pero este ya está integrado en Angular. Entonces, si este no tiene nuevos commits y se quedó aquí, al momento que lo integran les dice already up to date porque ya está integrado, ya no necesitan integrarlo nuevamente. Pero es porque se... Entonces tenía que haber sido al revés, ¿no? Ajá, y esta tendría que tener su commit. Entonces yo desde Java E tenía que hacer el merge. No, ese Java EE para empezar tenía que tener el commit donde está la lógica del carrito. A la gran, y es que... ¿Sabes? No sé qué pasó. No se quedaron los archivos ahí volando o algo así. En el status no salen. En el estatus no sale. Por ejemplo, el controllers.js, controllers.js, ya no estaba. Ya no están. No, yo sí lo tengo ahí. Porque yo tengo el proyecto abierto, digamos. Yo terminé. No, pero nada, que dice que lo había terminado. Yo lo perdería. Tendría que ver que esté claro. No, Yo creo que sí. sí, tienes ahí cards. Es que si ya leíste sus externos, no están.